Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading. En esta ocasión, como ya es costumbre, sois vosotros los que habéis elegido el tema que trataríamos en este directo. ¿Y cuándo lo hacéis? Pues lo hacéis el viernes, justo el día anterior, contestando la encuesta en la comunidad de YouTube. Entonces, en esta ocasión ha ganado de forma clarísima que queréis la estrategia de rompimiento de rango más cambio de tendencia. O sea, son rompimientos de rango o rompimientos de tendencia. Es muy interesante porque aprendiendo esta estrategia se aprende muy bien qué tipo de movimientos hace el precio, tanto en tendencia como en rango, porque solo puede ir o arriba o abajo, que es cuando está en tendencia, o de forma horizontal. Y cómo podemos aprovechar los cambios, el momento que hay un cambio. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este directo. Si queréis que os mande saludos, podéis utilizar el chat y ahí pues voy a saludar a todo aquel que escriba por el chat y así pues vemos un poquito cómo os vais sumando a este directo. Aprovecho pues para saludar primero de todo a Humberto, que ha sido el más puntual, que nos saluda desde Colombia y dice gracias por enseñarnos tanto, gracias a ti por el soporte, porque se agradece mucho pues cuando se valora, ¿no?, el contenido que uno acaba haciendo, ¿no?, el contenido formativo. También a Tony, que saluda desde Andorra. Buena tarde, Tony. También tenemos a José, que dice buenas tardes desde Inglaterra. Buenas tardes para José. Y Emanuel, que también saluda. Y veo que ya os vais sumando al directo. Lo único que no veo los nombres si no escribís por el chat. Por eso os comentaba que si queríais que mandara saludos, pues lo hicierais a través del chat. Vámonos a la plataforma Forex MetaTrader, perdón, pero de momento lo voy a utilizar para dibujar. Saludos también a Danilo, que manda saludos por el chat, así como Edgar desde Barranquilla, también a Andrés, que saluda desde Colombia, y saludos a Joel desde Costa Rica, y David, que también manda buenas tardes, así como Javier, que nos saluda también desde Colombia. Pues bienvenidos a todos y vamos a empezar, ¿no? Porque para entender bien cómo se operan los rompimientos se tiene que aprender un poquito de acción del precio. Entonces, vamos a partir de lo básico, que es que el precio puede tomar tres direcciones, ¿no? Uno es ir de forma horizontal, otra opción es ir hacia arriba y una tercera opción es ir hacia abajo. El precio en ningún momento puede romper la pantalla y salir adelante, ni irse para atrás, ni romper y salirte por un lado. O sea, el precio es bidimensional, está en un gráfico donde tenemos la línea de precio, que es esta de aquí, pues si aquí el valor es 1, pues cuando llega aquí es 1,1 y si baja aquí es 0,9, ¿no? Y después tenemos un eje que es el vertical, que ese es el de tiempo. ¿Qué significa? Pues que aquí, si cada vela, que es la fracción con la que está dibujado el gráfico, es de una hora, pues aquí, por ejemplo, tenemos las 8 de la mañana y aquí tenemos las 18 de la tarde, según lo que tengamos, o si es más intradía o más swing, pues veremos que hay muchos días en el gráfico o simplemente hay unos pocos minutos, una hora o lo que sea. Entonces, estas tres direcciones que hemos visto, alcista, bajista y horizontal, no las veréis nunca de la manera que las he dibujado. Cuando el precio está horizontal no va así. Cuando el precio está horizontal, en realidad se mueve horizontalmente, pero zigzagueando, porque todo el rato el precio está fluctuando, hace sus olas, sus altos y sus bajos. Eso es cuando el precio está horizontal. Si vemos un precio que está vertical, para ir desde este punto hasta este otro punto, vais a ver que el precio también se mueve zigzagueando y para llegar de aquí a aquí no lo hace de forma lineal, no hace una diagonal perfecta. Entonces, esa es una de las cosas que puede parecer pues que dificulta el trading, el hecho de que fluctúa. ¿Por qué? Porque cada vez que hay un retroceso de esos, pues te puedes asustar porque
Si estás apostando pues a que el precio subirá, en ese momento de retroceso te puede parecer que la cosa se está poniendo fea. ¿Qué sucede a la baja? Lo mismo. El precio para ir desde este punto hasta este otro no va como veis aquí con esta línea, sino que para llegar ahí va fluctuando. A veces es más limpia la estructura, a veces menos. Estructura es precisamente eso, ¿no? Los picos altos y bajos. Vamos a ver. Saludos a Joana desde México, bienvenida. También a Núria, que diu hola companys, con ganas de aprender aquí estamos. También a David, ¿esta estrategia se combina con de 0,5 y 5,5? Sí, las que él se refiere es las trampas y se puede combinar. Cuando acabe de explicar bien la estrategia vamos a ver cómo se combinaría. Un poquito así rápido para los que ya conocéis las trampas. Pero no vamos a profundizar en la trampa, hoy nos centramos más en esto. Después también tenemos a León desde México, saludos para León, Hans desde Colombia, Sebastián también desde Colombia, Noé que dice buenos días y bueno, ahora David ha combinado un poco la pregunta, más que ver si se puede combinar, él ahora lo que dice es si sería recomendable. Depende, si tú dominas súper bien las trampas y ya también te pones a trabajar rompimientos y lo dominas súper bien, lo puedes juntar. Lo que no recomiendo es que si no dominas ninguna de las dos estrategias ya pongas un poti-poti, mentes un montón de estrategias porque entonces lo vas a complicar. Entonces siempre empezar muy simple, algo sencillo, una estrategia simple y hasta que no seáis rentables y hayáis backtesteado un montón con eso no compliquéis el tema. Marvin saluda desde Costa Rica, Oscar de Colombia, Ser Churibe también manda buenos días, Juan desde Barcelona y Elvis desde Guatemala, o sea que estamos representados de muchos países del mundo, todos aquí, por una cosa que nos une que es el trading. Bien, una vez hemos visto que para el precio tanto ir a alcista como bajista, como en rango se está moviendo, fluctuando, vamos a ver cómo trabajaríamos primeramente un rango. Un rango, pongamos que es este de aquí, en el que estamos en este punto, es un momento en el que el precio está horizontal. ¿Y cómo definimos y cómo sabemos que el precio está horizontal? Pues porque los altos y los bajos llegan en una misma zona. Se puede pasar por un poco, se puede quedar un poco corto, como veis aquí, ¿no? Pero diríamos que si esto lo vemos como una zona, no como un nivel tan finito, sino una zona donde el precio rebota, siempre rebota ahí y se mueve horizontalmente. Entonces, ¿qué sería un rompimiento? Porque hemos visto cómo operar momentos de rango, pero lo hemos visto para cómo operar dentro del rango. Pero ¿cómo operaríamos para rompimiento? Rompimiento es cuando esa estructura deja de funcionar. Pues hay dos opciones. Una es que rompa por abajo, otra opción diferente es que rompa por arriba. Entonces, tan simple como si rompe por arriba entramos alcistas, si rompe por abajo entramos bajistas. Entonces, aquí hay dos opciones. La primera es que haga un rompimiento muy contundente. O sea, en caso de que esto rompa así de fuerte, ya podemos entrar comprando aquí, con una compra. En el último punto estructural pondríamos el stop loss, si por aquí he hecho una pausita pues puede estar más cerca y después lo veremos ya con el gráfico, aquí estamos esquematizándolo con dibujos. Y el take profit pues en este caso iría a 2,5 Rs, que eso es 2,5 veces más lejos que el stop loss. ¿De acuerdo? Pero eso en caso de un rompimiento muy contundente. Si el rompimiento es también alcista pero débil, por ejemplo así, esperamos a que haga estructura. ¿Qué es estructura? Pues que dé un retroceso y vuelva a subir. Y cuando nos supera, que lo hago
con otro color que se verá mejor, como negro. Cuando nos supera este alto que había aquí, es cuando tomamos la entrada. ¿Cómo sería en este caso? Pues entramos a mercado con una compra aquí y en la parte baja del retroceso el stop loss y 2,5 veces más lejos que el stop, que sería pues por aquí arriba, el take profit a 2,5 Rs. ¿Qué sucede en la parte baja? Después lo veremos ya con un gráfico, ¿eh? De momento estamos viéndolo de forma esquemática porque siempre ayuda. Ahora vamos a ver lo que sucedería si el rompimiento, en lugar de por arriba, es por abajo. Si rompe por abajo de forma muy contundente, espérate, vamos a hacer un poquito de estructura por aquí, imaginemos rebota en la zona, pero después rompe por abajo fuerte. Entonces, como es fuerte, vamos a entrar directamente a mercado con una venta. Aquí entramos bajistas porque rompe abajo. ¿Y qué pronóstico tenemos? Pues que va a nacer una tendencia a la baja cuando hay un rompimiento. ¿Cómo sería? Pues aquí vendemos, aquí colocamos el stop loss y 2,5 veces más lejos, que no me cabe, estaría fuera de la pantalla, el take profit. Eso sí es un movimiento muy contundente, que cierra muy fuerte abajo. ¿Qué sería en caso de que sea débil ese rompimiento? Por ejemplo, así. Pues en caso de que haya una debilidad que rompe sin fuerza, y al romper sin fuerza hay mucha probabilidad de que sea una trampa, ¿no? Que vuelva a entrar al rango, que simplemente esté despistando. Pues por eso, para que no nos engañe, pedimos estructura. Y sería como el caso anterior, pero aquí lo que tiene que superar es este punto bajo. Hace un primer rompimiento y pedimos que lo valide. Aquí iría la orden de venta con el stop loss en este punto y al doble de distancia, 2,5 veces la misma distancia, el TP. Se puede rizar un poco más el rizo y buscar un recorrido más grande, porque si ahí lo que buscamos es nacimiento de una nueva tendencia, esa tendencia algunas veces puede durar mucho. ¿Se puede realmente buscar un recorrido mayor? Sí. ¿Cómo lo recomendaría? Pues recomendaría tener dos TPs. Sería un primer TP a 2,5 Rs y un segundo TP que puede ser inexistente en realidad, sería una segunda, o sea, ahí se cierra media operación y la otra media no hay un objetivo y lo que vas haciendo es trailing stop, ¿no? Que es si el precio va corriendo, te vas poniendo el stop loss en los últimos bajos y lo vas desplazando y ya te vas asegurando este recorrido, ¿no? Cuando va estructurando. Pero el que no quiera complicar y se pierde al ver lo de la doble operación o cierre parcial tal, tranquilos, con la de 2,5 las operaciones duran menos, se tienen que gestionar menos, no hace falta estar tan encima del precio. Vale, hemos visto cómo funciona el rango. Ahora ya nos vamos a la plataforma para verlo con velas en vivo, pero antes, el que se pierda mucho y tenga conceptos básicos como rango, altos y bajos, después que veremos la secuencia de SAP, el SAP de altos y bajos, la secuencia de altos y bajos, cómo se entra, cómo se sale, qué es una orden alcista, qué es bajista, por qué se puede operar en dos direcciones. Si tenéis conceptos básicos que no entendéis, os invito a entrar en la Academia de Código Trading, donde podéis hacer el curso gratuito, donde forjaréis unos cimientos. Os dejo el link en el chat y cuando el vídeo también hayamos terminado el directo y quede colgado, lo tendréis en pantalla. Es un curso gratuito con 30 lecciones en vídeo, texto e imagen que podéis ir siguiendo. Si queréis dar un paso más y tener mi mentoría, tener clases en vivo, aulas virtuales y ya dar un salto hacia una formación avanzada, tenéis la Pro, la Elite o la VIP. En el caso de la Pro tenéis un mes de aulas virtuales grupales, también un canal y un grupo de Telegram exclusivos. En el canal se pasan análisis de gráfico diario todos los días, vídeos exclusivos, estrategia, herramientas y gestor de órdenes. Entonces, si pulsáis ahí en el link, que os dejo ahora el link de lo que ya es otra vez la academia con las formaciones más avanzadas, lo volvéis a tener aquí en pantalla, ya no la formación gratuita, sino las más avanzadas.
Después el élite pues ya es más completo porque tiene 6 meses de tutoría y las aulas duran 3 meses. Y en el caso del VIP todavía es más completo porque las aulas virtuales duran medio año, 6 meses. Pero también hay aulas privadas. En el VIP es el único caso que estaremos a solas, donde yo te enseño en clases privadas a través online, pues durante 6 meses. Y lo que es la parte de tutoría, seguimiento, resolución de dudas, dura todo un año. Y la membresía, en el caso del VIP, 2 años. Pues el que quiera aprender un poquito más, ahí lo tiene. Entonces, para ver el rango nos vamos al Forex Tester. Después también vamos a analizar cositas en MetaTrader. El Forex Tester es un simulador y aquí podemos ver un rango. Aquí vemos un nivel horizontal por abajo y un nivel también horizontal en la parte de arriba. Entonces, ¿qué le pido yo a un rango para que realmente ya lo vea como tal? Que ya vea que es un rango. Pues como mínimo le pido que tenga 4 movimientos. Uno, que es de donde nace, o sea, 2 altos y 2 bajos, ¿no? Un bajo, un alto, otro bajo y otro alto. Cuando ya ha tocado el nivel 2 veces abajo y 2 arriba, y ya se ve la horizontalidad, porque claro, si le falta un nivel, por ejemplo, si el 4 no existe aún, estamos aquí, no sabemos si va a ser horizontal o simplemente esto da un nuevo movimiento y es que sigue la tendencia. Tiene que haber mínimo 4, no anticipéis los rangos. Entonces, ahora ya vemos que incluso hay un quinto movimiento. Por lo tanto, como ya está confirmado, porque cuando supera el 50% del 4 ya llega al 50% del recorrido total entre los dos niveles, a partir de ahora, si rompe para abajo, pues podemos operar, o si rompe para arriba, también podríamos operar. Vemos que antes veníamos alcistas, pero hemos empezado por los rangos. Después explicaremos lo mismo, pero con tendencia. ¿Qué sucede? Que ahora pues vamos a tomar la operación, vamos a ir avanzando y si rompe, bueno, esto es un rompimiento muy débil y ves, ha sido solo una trampa, por eso no entramos cuando es débil. Para entrar ahí necesitaríamos que ahora superara este nivel de aquí, ¿no? Que diera un punto y entonces entraríamos aquí con el stop aquí y tal. Ahí nos salvamos de las trampas, que las trampas es la otra estrategia que operamos, ¿no? Cuando trampea, cuando hace un engaño a nivel técnico. Vamos a ir avanzando a ver si acaba rompiendo. Mira, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí hay un rompimiento, de momento no es muy fuerte. Ahora ya sí, o sea, ahora el rompimiento ya es con la primera vela no, pero con esta ya tiene todo el cuerpo fuera y de momento no le pedimos estructura porque pues ya dio esta segunda vela. Si aquí hubiera retrocedido, pues a la que nos superaba aquí sí que ya hubiéramos entrado, pero en este caso ya podemos tomar la entrada. ¿Cómo entramos? A mercado. Tomamos una orden a mercado al 2%, comprando y, bueno, lo que hemos dicho, el stop loss va en el último extremo, que es este de aquí, son 202, y ahora es tan simple como coger la calculadora. Ya sé que 202 es un cálculo muy fácil, ¿no? Pero 202 por ¿qué multiplicación tenéis que hacer? Lo hago porque si el número que os sale no es tan fácil, pues lo podáis hacer fácilmente. 202 por 2,5 nos da 505. Entonces hemos hecho 202 multiplicado por 2,5, que es 2,5 veces más lejos que la distancia de entrada y stop. En este caso da 505. Hago el cálculo matemático porque si en lugar de 202, que se puede hacer de cabeza muy fácilmente, os da 178 pips, ahí ya, ostras, multiplicado por 2,5, pues ya es un cálculo un poco más difícil, ¿no? Entonces, a 505, no, aquí no, el take profit a 505, coloco el take profit, pulsando aquí se coloca, no lo vemos, pero ahora pongo comprar y lo vais a ver, ¿veis? Este es el stop loss, si me pongo encima me lo dice, stop loss
aquí también lo dice, buy, que es compra, si estuviéramos entrando bajista pondría sell, y take profit, pero al ponerme encima también me lo dice. Entonces, ahora hemos tomado este rompimiento esperando que se acabe formando una tendencia alcista, que en realidad es la continuación, porque combinando ya lo que viene después, que es las tendencias y los rompimientos de tendencia, hay dos tipos de rango. Hay los rangos que se forman como este de aquí, en mitad de una tendencia y después continúa la tendencia, o hay los rangos que se forman pues parecido a este, pero lo que acaba haciendo es un cambio, ¿no? Aquí tenemos el rango, pero después cambia la tendencia. En este caso, de momento, entramos pensando que va a haber una continuación. Bueno, vamos avanzando y de momento ahí estamos con la orden viva. Mira, con este nuevo movimiento pues ya podemos gestionar un poquito. Nos vamos a este punto que tiene doble y por aquí prácticamente ya podríamos estar en empate, pero le vamos a dar un poco más. Si queréis hacerlo rígido, podéis coger un Fibonacci y en el momento que supera el 50, que veis aquí, que es medio camino, pues ya movéis a empate. Podéis hacer por mecha, que ya habríamos movido a empate, o por cuerpo. Yo soy más partidario de utilizar el cuerpo. Vale, ahora ya lo hace por cuerpo y ahora me voy a empate. Empate significa subir por encima de la entrada, ¿veis? A 5 puntos, 10 puntos, normalmente cubrir lo que es la comisión, lo que os cobra el broker. Y ahora ya puedo quitar el Fibonacci. Vemos que el nivel de rango ha hecho flip, ha apoyado como era una resistencia y ahora ha sido soporte aquí, y vamos a ver si nos quiere dar el beneficio o finalmente acaba en empate. Ahora ya no podemos perder, ya no hay riesgo. Mira, pues ha acabado en empate y ahora da una trampa, que justo lo que comentaba el compañero David de cómo combinarlo, ¿no? Pues lógicamente, si conocéis la estrategia de trampas, en este punto ahora podéis entrar por trampa. En este otro punto podríais sumar operaciones. En este otro también ha habido varias trampas y lo que sí que recomendaría es que estuvierais en empate. Bien, hemos visto un caso de rango, pues ya en el gráfico en vivo. Ahora volvemos a ver ya lo que son las tendencias, pero primero, si tenéis cualquier duda, ahora es el momento de, si han quedado dudas sobre el rango, verlas. Mientras tanto, porque hay un poco de delay, porque el YouTube cuando haces un directo no es cuando yo hablo vosotros escucháis, hay 10 o 20 segundos, una cosa así, que no sé por qué, es motivos técnicos de la fibra y todo eso, por si hay algún momento que me baja la calidad o algo, que hay un poco de delay. Pues por eso, sí, mientras espero que hagáis preguntas, si queréis el software que he utilizado, que os permite trabajar y practicar incluso en fin de semana y hacer un montón de operaciones en poco rato, porque esto es gráfico diario, y aquí han pasado un montón de días y lo hemos hecho, pues ya habéis visto, en un minuto. Si queréis este software, lo podéis tener, y ahora acaba de salir la versión 5, en el link que os dejo en el chat, y también en pantalla tenéis el Forex Tester 5, que acaba de salir, por un precio muy reducido, inferior al de la web oficial. Bueno, es la web oficial, pero es especial para Código Trading. No es necesario que seáis suscriptores, ni es necesario que seáis alumnos. Cualquiera que utilice el link que os he dejado puede comprar el Forex Tester 5, y si tenéis una versión anterior como Forex Tester 4, aquí también podéis actualizar a un precio inferior al de la actualización de, pues sin venir de parte de Código Trading. Entonces, ahí os lo dejo. Bien, vamos a ver. David dice, clarísima estrategia, y siendo rígidos es muy fácil, más que las trampas, por el tema de gestión. Sí, o sea, te permite no estar tan encima del gráfico, ¿no? Pero sí que te recomendaría lo del break-even, ¿eh? Un break-even cuando hace ya medio recorrido, pues sí. Javier dice, ¿en qué temporalidad se recomienda trabajar rangos? Pues lógicamente yo recomiendo temporalidades un poco altas, o sea, trabajando en diario, trabajando en H4, quizá para mí la mejor es H4,
también se puede bajar un poco más, H1, M15, pero ya menos de M15 no lo recomiendo porque ahí el que gana es el broker. Y lo importante es que ganemos nosotros. El broker, lógicamente, también ganará, pero en intradía el que se lleva más partida es el broker, y ahí una operación, el spread te acaba afectando muchísimo. O sea que esas son las temporalidades. Edgar dice se aplica en cualquier temporalidad, es lo que he comentado, que puedes operarlo en cualquier temporalidad, pero recomiendo a partir de M15 para arriba. A ver. Fernando dice que tuvo pues un problema con un broker, parece, que le cobraron por ingresar 1000, pero en la cuenta real solo entraron 840. A ver, ahí hay dos temas. Que no fuera el caso de que hayas ingresado con una divisa y la cuenta sea de otra. Por ejemplo, si yo ingreso $1000 a una cuenta que está en euros, pues más o menos esos $1000 equivalen a 840 euros. ¿Por qué? Porque el euro está mejor valorado que el dólar. De tal manera que con $1000 no tienes 1000 euros, sino que tienes menos. En cambio, si pones 1000 euros en una cuenta en dólares, te sube. Ese puede ser un tema. Otro tema es que el broker pues realmente esté cobrando una comisión exagerada. Si quieres un broker que tiene muy buena comisión, muy buenos spreads, y además hay 2 días al mes que los retiros son gratuitos, uses tanto transferencia como tarjeta, como PayPal, como monederos electrónicos, uses lo que uses, hay el primero y tercer martes de cada mes que puedes retirar totalmente gratis. Pues si quieres ese broker, te lo dejo ahora mismo, y ahí puedes primero pues probar con una cuenta demo. Desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos, y pues hay un video tutorial donde yo voy abriendo la cuenta contigo, siguiendo los pasos, y desde este botón tú te la creas igual. Y pues si realmente eso es una comisión habitual en el broker de Fernando, lo que recomendaría es cambiar de broker. Prueba con este, que funciona muy bien, muy buenas comisiones y ninguna queja. Pagan muy rápido y también para ingresar, y muchas facilidades, la atención al cliente. No hacen marketing, o sea, no te están llamando como hacen otros brokers diciendo que pongas más dinero, que operes más, que tal. No, todo eso no lo hacen. O sea, es un broker con el que se trabaja muy bien. Vamos ya a las tendencias. Entonces, después seguiré mirando un poquito preguntas. Hemos dicho que el precio, aparte de ir de forma horizontal, ¿no?, también puede tener una tendencia. Hay dos tipos de tendencia. Cuando el precio sube, pues es tendencia alcista, y después tenemos el caso de que si el precio baja, es tendencia bajista. Entonces, en una tendencia se tiene que tener muy controlado lo siguiente: tanto si es alcista como bajista. Si os fijáis, la tendencia no va en diagonal, sino que va fluctuando, va dando altos. Cambio el color para identificarlos mejor. Va dando altos, cada vez más altos si la tendencia es alcista, y bajos cada vez más altos también, porque la tendencia es alcista. Entonces, esta secuencia de altos y bajos se llama SAP. Es el famoso SAP. Entonces, es muy importante identificar el SAP, porque lo que acabamos buscando aquí para ver si hay un cambio es que nos rompa el último SAP. Siempre el último. Para que el último exista, tiene que haber un alto más alto que el anterior. Por lo tanto, cuando el precio aún estaba aquí, el último SAP no era este, sino que era este, porque no sabíamos en qué momento daría un nuevo alto. Ese es el caso de alcista. Entonces, vamos a simplificarlo un poquito para que se entienda de forma clara que el último SAP es este, porque tiene
un alto por aquí y otro por aquí. Si no existiera este alto, hemos dicho que no se considera este de aquí. Entonces, ¿qué buscamos para ver un cambio de tendencia? Esto venía alcista. Pues lo que buscamos es que el precio rompa este SAP, rompa este nivel horizontal, que es un soporte cuando es un nivel bajo. En un bajo es un soporte, si el nivel es en un alto es una resistencia. Ese es el nombre a nivel técnico que se les llama. Y sucede lo mismo que con el rango. Si rompe débil, le pido confirmación, que me haga estructura. Si rompe de forma más contundente, pues no necesito confirmación. ¿Cómo se entra? Pues lo mismo que los rompimientos de rango. Vamos a verlo. Aquí tomamos una venta porque ha roto por debajo, veníamos alcistas y ahora hay un cambio a bajista. Una venta aquí, el stop loss en el último micro extremo y a 2,5 veces esa distancia pondríamos el take profit a 2,5. Ya veis que el mecanismo es el mismo. Si el rompimiento es contundente, si en lugar de romper flojo ya rompe de forma más fuerte, pues lo mismo, pero ya la entrada se hace directamente sin que haga microestructura. Esto alcista. Hay otro tipo de tendencia que es la tendencia bajista, donde la secuencia de altos y bajos es estos de aquí, ¿no? Al ser bajista, lo que buscamos no es el último bajo, sino el último alto. En este nivel de SAP es donde veríamos el cambio. ¿Qué buscamos? Lo mismo que antes. Buscamos que rompa el SAP. Si lo hace de forma contundente, entramos aquí. Y si lo hace de forma más tímida, menos contundente, buscamos estructura y entramos aquí, con el stop aquí, el TP el doble de lejos, lo mismo, el mismo mecanismo. Entonces, lo mejor es que lo veamos ya también con el mercado en vivo. Vamos ahora, en lugar del Forex Tester, nos quedamos en MetaTrader. Esto es una cuenta demo como la que he pasado antes para el compañero que tenía problemas con su broker, que todos podéis descargar la demo y veréis lo mismo que veo yo aquí. Tendréis aquí los gráficos, ¿veis? Aquí tenemos el Bitcoin, aquí tenemos el euro dólar. Y por ejemplo, el Bitcoin nos va muy bien porque en gráfico diario justamente ha roto sin fuerza el último SAP. Este Bitcoin me ayuda mucho a enseñar varias cosas. Primero de todo, ¿por qué no es este el SAP? Porque este SAP, como os he dicho antes, no es el SAP. Para ver un SAP, este punto de aquí no supera a este de aquí. Y el punto que lo supera es este. Y entonces, al superar este punto, el punto más alejado entre los dos últimos altos es este de aquí, que es el último bajo de la secuencia de altos y bajos. Y aquí tenemos el anterior bajo, el alto, el otro bajo, el otro alto. Y, por lo tanto, este nivel es micro, no se considera porque no ha habido un alto, hasta aquí no ha habido el alto y por lo tanto eso os ayudará a filtrar lo que es macro y micro. Aún así puede haber veces que os confunda, pero eso ayuda mucho, el hecho de que siempre tiene que existir este para que este sea algo. Cuando el precio estaba, espérate, quito el play para que me deje mover, cuando el precio estaba aquí, el último SAP no era este, porque no tenía un alto más alto. ¿Y cómo se sabe? Pues marcáis el último alto y el penúltimo alto, los dos puntos más altos, y buscáis el bajo que hay entre medias. Por lo tanto, cuando estábamos en esta vela, el cambio de tendencia era aquí. Pero cuando el precio fue evolucionando, ya marcó este nuevo alto, entonces ya pasa a ser esta la secuencia de altos y bajos. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué pasó? Pues que esto es Bitcoin y lo que sucedió en este punto es que hizo una trampa, las famosas trampas que operamos. ¿Qué hizo la gente? Pues la gente estaban como locos comprando aquí a $60.000 porque bueno, esto se iba a las nubes y todo por internet, por las webs, por los chats, por las redes sociales. Aquí una euforia impresionante. Yo no estaba comprando ni loco.
¿Y por qué? Porque voy contracorriendo, o sea, es contracorriente. Si el 95, más del 95% de la gente pierde, yo tengo que pensar al revés de la gente. ¿Y qué hice yo cuando aquí todo el mundo estaba comentando en redes y en todas partes que el Bitcoin está cambiando la tendencia, que esto se va a pique, qué tal? Yo aquí compré como loco, aquí puse muchas posiciones a 40 y algo mil, pensando en que esto era una trampa y superaría este nuevo alto. Puedo tener la razón o no tenerla, pero como yo lo que opero son los engaños, que es muy habitual también en el trading institucional, ir a buscar liquidez, engañar a los analistas y en este punto pues meter operaciones nuevas, porque no es interesante comprar aquí, es interesante comprar aquí abajo, cuando todo el mundo tiene miedo. Y cuando en todas partes veis que te deberías tener bitcoins porque suben como locos, ya no es momento. Entonces, ¿dónde yo pongo operaciones en el bitcoin? Pues como es a largo plazo, solo lo analizo en diario, y aquí puse operaciones, porque era una trampa, era un momento que la gente veía un posible cambio. Aquí puse operaciones, aquí puse operaciones de compra, y no es que cierre las anteriores, simplemente compro en los momentos que el precio va bien. Si hubiera habido una confirmación que realmente esto hubiera roto ya de forma clara, porque solo hizo un mechazo muy pequeño, era una trampa simplemente, pues ahí se podía cerrar todo lo que venía comprando y meterme en venta. Pero podéis ver que es un caso en el que no ha llegado a confirmarse. Ahora cae dando un bajo por debajo de este punto, entonces cierro todas las operaciones que tengo desde abajo. O sea, a ver, en diciembre tengo compras de Bitcoin en esta trampa, en noviembre es también, y bueno, cierro todo, las que he ido sumando por el camino, y aunque esta me diera pérdida, como todas estas me dan mucho más beneficio, me da igual, yo cierro todo y me pongo en la otra dirección. De esa es la manera de operar un rompimiento de una tendencia alcista. Vamos a ver en el oro. ¿Qué ha sucedido en el oro? Pues que el oro está muy bajista. Entonces el oro está con esta tendencia bajista y de momento esto solo es un retroceso igual que hubo aquí, no es un cambio. Por lo tanto, aquí no estamos viendo que haya un cambio de tendencia. Vamos a ver dólar franco. Aquí en dólar franco pues sí que ha habido un cambio. Si os fijáis, este es el último SAP y justo rompió. O sea, si nos fijamos bien, la primera rotura es esta, pero ahí pues es una posible trampa, y cuando confirma que ya no funciona trampa es cuando entramos en contra. ¿Cómo se combinan ambas estrategias, la trampa y los rompimientos? Tan simple como si me funciona la trampa y esto sigue subiendo, pues gano por trampa. Si la trampa me hace perder la operación, pues cierro y directamente me pongo en la nueva dirección, de tal manera que al operar el rompimiento puedo cubrir la pérdida que me había dado la trampa. Y esta sería la manera de operar ya viéndolo en un gráfico en tiempo real. Entonces vamos a ver si tenéis dudas de los rompimientos de línea de tendencia. El ejemplo sería lo mismo, o sea, el rompimiento en este caso de aquí rompe la línea de tendencia y esta es la vela que nos da la entrada. Aquí en esta vela hacemos una venta bajista, en este alto el stop loss, y 2,5 veces esta distancia, que sería por aquí, tendríamos el take profit. ¿De acuerdo? Pero como estamos viendo el mercado en tiempo real en diario, pues lógicamente esta gráfica, primero que está cerrada porque es sábado, segundo que pues lo vemos así. Podría ir al Forex Tester y tomar la operación, pero creo que como ya ha ido corriendo mucho el tiempo, se está haciendo tarde, pues lo vemos así. En todo caso, si tenéis dudas, pues las respondo. David dice, RoboForex, la verdad que ese broker tiene muchos tipos de cuenta y me parece muy interesante. Hablando de tipos de cuenta, os recomiendo ECN, una cuenta que pone esto, ECN. Ese es el tipo de cuenta que
recomiendo que abrís. ¿Por qué? Porque son cuentas que van a mercado. Realmente la operación se pone en el mercado con muy buenos spreads y el broker, si tú ganas, no tiene nada que perder. No es que sea tu contraparte como sucede con malos brokers que no tienen cuentas a mercado y en realidad solo ganan cuando tú pierdes, ¿no? Parecido a una casa de apuestas, que en la banca es la propia casa de apuestas. Pues en brokers no tan buenos pasa lo mismo. Leandro dice, los brokers se cambiaron al euro, puede ser que le pasara eso. Es posible que la cuenta en lugar de dólares sean euros. Después Fernando dice que va a trabajar con el broker que os he dejado. Tony... Vale, Tony dice una pregunta muy interesante, que es en caso de un rompimiento fuerte. Vamos a ver si por aquí vemos un ejemplo, porque lo mejor es ver un ejemplo práctico que se vea. Claro, tenemos que encontrar un rompimiento fuerte, un caso donde, a ver, voy a euro dólar, quito el play y vamos a ver, mira, aquí tenemos una estructura de rompimiento fuerte. Vamos aquí y lo podéis ver. Este bajo y este bajo tienen este alto entre medias, que es el último SAP. Como venimos bajistas, es un punto alto, ¿no? Una resistencia, no un soporte. Y esta primera vela diríamos que es un rompimiento débil, pero con esta segunda ya es un rompimiento fuerte. ¿Cómo hubiéramos tomado esta entrada? Pues de la siguiente manera. Entramos directamente aquí con una compra y buscamos el último punto estructural, que es este de aquí abajo, para el stop loss. Y al doble de distancia el take profit, que sería por aquí arriba. Creo que aquí salta el stop, se me torció un poco la línea. En este caso, pues no es una operación ganadora, pero ya sabéis que en esto solo se trata de tener una probabilidad estadística a largo plazo. Hay operaciones ganadoras y perdedoras. No hay nadie que adivine siempre, porque no existe, que siempre gane. O sea, en el trading lo que se trata es de ganar más de lo que pierdes, y con esa pequeña ventaja probabilística, a base de hacer muchas operaciones a largo plazo, la cuenta va subiendo. Podemos ver más casos de cambio. Mira, aquí veo una cosa muy interesante, que es que este puede parecer un SAP, pero no es un SAP, porque si os fijáis no marca un nuevo bajo, ¿no? Simplemente rebota en el mismo punto. Y por lo tanto, este que tampoco es nada, porque si os fijáis el último alto es aquí, la estructura aquí realmente es esta, de tal manera que no ha habido cambio. O sea, no ha habido cambio, solo un retroceso, porque el SAP era, la estructura tipo SAP era esta de aquí. Todo esto tampoco genera nada, y esta es la estructura, ahora se va aquí arriba y aquí abajo, y ahora sube aquí, baja aquí, esto de aquí en medio no lo es porque no supera este punto, sube hasta aquí, y ahí vamos identificando la secuencia de altos y bajos, el SAP. Bien, os invito a formar parte del canal de Telegram de Código Trading, donde todos los días paso análisis, y ahí os dejo lo que es el link en el chat. También os lo dejaré en pantalla cuando el vídeo ya esté colgado, porque ya somos 5.360 suscriptores en el canal de Código Trading, donde publico cada día de la semana, de lunes a viernes, análisis, además de informar de todos los contenidos, como el directo, si hay vídeos en el canal de YouTube, si hay artículos en el blog de la web, todo tipo de contenidos, promociones, etcétera. Os invito a formar parte del canal de Telegram si no estáis ahí. Y bien, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadle a me gusta, yo os lo agradeceré. Y también os agradecería si no estáis suscritos y le dais a suscribir al canal si realmente os gustan mis contenidos. Aparte, os invito a visitar la página web códigotrading.com, donde tenéis todas mis formaciones de trading. Y nos vemos en el próximo vídeo.